sea, creo que debe haber un balance. No son lo mismo religión y política. Sí nacen, digamos, bajo el mismo matiz. Y precisamente hoy el terror que tiene por lo menos Occidente con el Islam es que la única religión que no se ha despolitizado del todo es el Islam. Entonces te pregunto, Billy, o sea, ¿tú estás de acuerdo o no? Porque tu respuesta fue ambigua en el sentido de que tú no sabes, o sea, si un pastor se mete en la política y se pone como candidato presidencial, yo por decirte algo, o sea, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales el Islam crece de esa manera? ¿Y por qué una religión como el Islam, que no parece ser tan proselitista, crece de esa manera? ¿Usted cree que eso progrese en un país como el de nosotros? Que venga, por ejemplo, el islamismo y se quiera como establecer aquí. Totalmente. Vienen los califatos, vienen las sucesiones. Si no hubiera sido por la famosa batalla de Tours de Carlos Martel en el siglo VIII, toda Europa fuera musulmana. O sea, yo te puedo mencionar, porque me gustaría que la gente conozca la religión, el Sura 434, que es muy popular porque es el único sura que donde Alá legaliza una golpiza por parte del esposo o su esposa si no se comporta. Menciona lo que está pasando hoy, señores, hoy. Estamos hablando y hay una guerra. Fíjate cuál es el conflicto. Tenemos que borrar a los sionistas. Y los sionistas dicen a Israel completo, tenemos que protegernos del Dios de los persas. Es un tema religioso, hermano. Sí, o sea, es un tema religioso. No hay un tema político per se. No, el problema es el impacto. ¿Por qué el vudú está prohibido en la República Dominicana? Bueno, porque el vudú, dentro de sus prácticas, tiene prácticas antropófagas. O sea, se Picante y Edificante Podcast, el podcast más picante y edificante del planeta. Hoy con nosotros, gente de la familia ya, que son parte de nosotros, que siempre tienen un sí y una disposición agradable para estar aquí en el programa y han compartido su sabiduría, pero también tenemos un amigo que nos visita, joven emprendedor, cristiano, activista de derecha, un intelectual, señores, igual que su compañero. Sí. Con nosotros, el pastor Víctor Medina y nuestro hermano Billy. Cariñosamente, el talibán. El talibán. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo Bien, te sientes? Hermano, y mejor con esa introducción que tú me diste, porque cualquiera se le infla un poquito el pecho. ¿Tú sabías, Billy, que cuando Félix me habló de ti, yo no te conocía, yo te conocí, o sea, te estoy conociendo ahora. Cuando Félix me habló de ti, yo dije, pues yo no sabía que teníamos el Agustín Laje dominicano. el revolucionario de derecha. Muy lejos. No. Agustín es una gran cosa. No, ese tipo de sí, Agustín es grande. Y el pastor Víctor, que siempre está con nosotros. El pastor Víctor es demasiado duro. Sí. Ese sí está lindo. Yo estaba pensando ir para la iglesia de usted, en verdad. Cuando gustes, allá está. El único pastor que no quiere. ¿El que no quiere que vaya? Que el único pastor que nos quiere. Que no, totalmente. Pero para mí, chicos, es un gran gusto estar aquí. Le di seguimiento al tema de las ovejas negras. Sí. No entendía bien qué era, por eso no fui. O sea, no sé qué era. Pensé que era un show o algo. Ajá. Pero me llamó la atención el nombre. Porque a veces parecería que decir lo que pensamos, aunque vaya contra sistema, nos tipifica. Y mucha gente, hace años este podcast, aunque ha ido evolucionando a nivel de talentos, a nivel de integrantes, siempre ha sido controvertido en algún punto. Y nosotros, bueno, Talibán y yo, que vivimos del clickbait, literalmente. Sí, o sea, claro. no que lo provocamos, pero... Tienen una agencia de marketing. Varias, para no tener varias. Entendemos bien el tema de la comunicación y lo que genera engagement, lo que las plataformas, los algoritmos buscan. Sin embargo, más allá de lo controvertido que ha sido este espacio, yo pienso que ha sido un podium para atreverse a plantear temas que están tras bastidores, que si bien es cierto hay gente que ha dado respuestas muy folclóricas, porque eso es una entrevista, usted pregunta y otro responde, no es menos cierto también que ha abierto debates importantes de temas que son relevantes para ser tratados, así que yo les exhorto a seguir adelante y de la mano de activistas de Latinoamérica, de trascendencia en Latinoamérica, como es Talibán, que sí es mi socio, es mi amigo, es mi hermano, y debo reconocer la labor que está haciendo de rescatar inclusive lo que empezamos de la luz de su palabra con un movimiento que se llama Trinitarios ahora, para
levantar el brazo social y esa protesta que la iglesia tiene que levantar sobre los valores que defiende y que profesa, pues yo pienso que al final Dios llama a quien Él quiere, en el tiempo que quiera. Y bueno, pues para este tiempo, así como Esther, Dios ha levantado a Isaac, al querido Talibán. Y qué bueno que está con nosotros hoy, que me acompaña. Sí, mi hermanito Talibán, para ir comenzando Arranque, a entrar con en el fuetazo, contenido. claro. Sí, arranquemos uno. A mí me gustaría, porque nosotros normalmente crecemos con el pensamiento, disculpen, de que la religión no se puede mezclar con la política. Y es un pensamiento y un ideal que se ha desarrollado bastante en la psique social principalmente de los pueblos latinoamericanos. En los últimos años hemos visto, los últimos años no, siempre, pero tal vez hoy en día se hace más público por el tema de las redes y de las diferentes controversias que hay con los conflictos entre la derecha y la izquierda. Se hace evidente que hay una inclinación y hay una relación real entre el movimiento cristiano y la derecha. ¿Por qué se da esa fusión? Incluso en países como el nuestro, donde se tiende a pensar que la política y la religión como que no deberían ir de la mano. No deberían ir de la mano, aunque siempre han ido de la mano, pero no, por lo menos hay un pensamiento que responde así. No, yo te diría, y ahí voy a lo que tú dices, que siempre ha sido así. Quizás se presume que no debería ser de esa manera por ignorancia. Sí, exacto. Porque la gente quizás que no conoce la historia, Víctor ahí pudiera dar mucha más luz más adelante, la política nace de la religión, no es al revés. Entonces, digamos, la cosmovisión determina de qué manera, por ejemplo, una política pública está afectada por tu cosmovisión. La izquierda, por ejemplo, que parte de la premisa de que el ser humano, el hombre, nace bueno y luego se ve vulnerado por un sistema que lo va haciendo malo, eso es una cosmovisión, donde hay un ausentismo por parte de la deidad. La deidad, en el caso de la cosmovisión judeocristiana, viene siendo este ente que lo que hace es corregir a este ser humano que luego de Adán viene siendo malo por naturaleza o imperfecto por naturaleza. Entonces yo creo que la religión y la política es naturalmente que estén mezcladas. También entiendo a la gente cuando quizás no quiere que los políticos sean activistas cristianos o que los pastores se metan a la política, porque yo creo que cada quien zapatera su zapato, ¿verdad? Pero creo que desde cientos y miles de años atrás, pues han venido... De hecho, la religión se ha ido despolitizando y me parece que es correcto porque antes, ¿verdad? Antes del siglo XIX, siglo XVIII, pues la Iglesia Católica, por ejemplo, que fue la que impregnó su visión en todo Occidente, pues era como algún tipo de teocracia, ¿no? O sea, si se pudiera llamar. Dirigida por el papado, por esta iglesia que fue tan poderosa. Estos reyes, digamos, de todos los imperios antiguos eran ungidos por Dios, decían ellos, bueno, y digamos que la dinastía tenía ese aval ante la sociedad en aquellos momentos. Y precisamente hoy el terror que tiene por lo menos Occidente con el Islam es que la única religión que no se ha despolitizado del todo es el Islam. Ellos todavía entienden que tienen un rol político que jugar y su composición teológica, cuando tú la analizas, que no solamente está el Corán, sino que también está la Sunna, que son los decretos y escritos directos de su profeta Mohammed, en conjunto con la Sharia, que es verdad que es el compendio de leyes islámicas. Todo esto, así como los católicos, por ejemplo, tienen como fuentes de autoridad la Biblia, la tradición y ¿cuál es la tercera? Y los maestros de la iglesia, sí, ¿no? como el papado. Correcto. El Vaticano, perdón. Están estas tres fuentes. El cristianismo tiene una sola fuente, que es la Biblia, y el Islam tiene tres fuentes. Está el Corán, está la Sunna y está la Sharia. No funciona de manera individual. Entonces, cuando tú lo estudias a fondo, lo que termina ocurriendo en los países donde se masifica esta religión es que se terminan convirtiendo por encima primero, suprimiendo libertades, como la libertad de culto, que es la primera que se suprime. Sí. Y es por la que ellos ingresan. Y segundo, convirtiendo un Estado democrático y de derecho en un Estado teocrático bajo esta religión. Y eso pues tiene una serie de consecuencias que lo podemos explorar un poquito más a fondo, pero
Pero en fin, o sea, creo que debe haber un balance. No son lo mismo religión y política. Sí. Sí nacen, digamos, bajo el mismo matiz. Pero creo que tampoco, o sea, yo no creo en estados teocráticos hoy. Un estado teocrático perfecto pudiera ser un estado en el que Jesucristo mismo reine y dicte y haga la política. Bueno, Sí. eso no es posible ahora mismo. Ahora Fuera no es de posible, eso, ¿no? Sí, ¿quién va a creer eso? Claro, la nación dice que no, que Jesucristo dijo que Feli aquí, un ejemplo, que tiene que gobernar. Ajá, ¿y cuándo Jesucristo me dijo eso a mí? Aquí hay mucho, o sea, hay mucho o que él revolucionario. sea el que gobierne, como ocurría antes de Saúl, ¿verdad? Sí, exacto. Pero la idea de que él gobernara era Es que porque básicamente... había un profeta. No, pero era básicamente Samuel era el que... Samuel. Sí. Samuel. O sea, Dios gobernaba A través prácticamente de a una- través de Samuel. A través de El Samuel. cambio que yo veo a nivel, viéndolo de forma objetiva, el relato del texto, es que Samuel tenía el poder y ahora el pueblo le está dando el poder a un rey como la de otra sí, nación. correcto. Y antes de Samuel, Moisés, y ahí Exactamente. pudiéramos Entonces te seguir. pregunto, Billy, o sea, ¿tú estás de acuerdo o no? Porque tu respuesta fue ambigua en el sentido de que tú no sabes, o sea, si un pastor se mete en la política y se pone como candidato presidencial, yo por decirte algo, o sea, ¿tú estarías de acuerdo con eso? No, o sea, creo que el pastor tiene un llamado. Ujú. Y es atender a las ovejas, no al país. Y el político puede ser un político cristiano perfectamente que tiene un llamado Ujú. al servicio público. Con Claro. eso yo estaría de acuerdo. En la política se necesitan cristianos. Ok. Y se necesitan personas que sean tecnócratas cristianos. Porque no solamente porque tú eres cristiano te da la autoridad de ser político. O sea, Ok. yo creo que la política tiene mucha gente que son activistas, que están llenos de pasión o llenos de ansias de robar. Pero creo que hacen falta tecnócratas. O sea, yo creo que el país debería dirigirse más hacia convertirse en un estado democrático tecnocrático. No solamente democrático, porque democrático es que gane el popular. Ujú. Pero ¿qué hacemos si el popular es un loco o una persona que no tiene ningún tipo de Claro. de fondo? De fondo. ¿Cuáles son las condiciones culturales y políticas y podríamos decir hasta económicas en lo cuales el Islam llega y crece? Porque nosotros vemos un fenómeno en Europa, ¿verdad? Que llegó la religión islámica hace unos años y de repente crecieron a un nivel exponencial que incluso siendo España, ellos le pasaron en proporción al cristianismo católico del país. Y eso generó obviamente sus reacciones sociales. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales el Islam crece de esa manera? ¿Y por qué una religión como el Islam, que no parece ser tan proselitista, crece de esa manera? Bueno, yo te diría que políticamente suele crecer en gobiernos de más hacia el ala de la izquierda. Ok, Porque- eso es importante. No, Sí. es importante entenderlo, lo que estamos hablando aquí, mi gente. Sí, sí, claro. Fíjate cómo un gobierno de un extremo promueve más una forma de religión. Sí. Fíjate Pero eso. ¿por qué? Porque Ajá. esa... Supuestamente la izquierda se basa en descentralizar todo lo que es el Estado de Dios, de convertir los estados en estados laicos. Ujú. Casi siempre. O sea, Sí. casi siempre. Yo los de la tengo izquierda la teoría hablan mucho en conspiranoica. contra de eso. Yo tengo la teoría conspiranoica de que, desde mi punto de vista, ambos sistemas de una u otra forma son dictaduras a nivel del ser humano. Pero la dictadura de la izquierda es una dictadura donde ellos se vuelven dueños del individuo, O sea, ellos vuelven el individuo, Ellos se vuelven dueños absolutos porque en realidad, o sea, la izquierda lo que te dice es que todo el mundo, no importa. Ellos eligen hasta lo que tú tienes que comer. cuánto te lo Exacto, vas a mira, comer, esta es la cuántas comida veces. tuya, exactamente. ¿Tú entiendes? Fronteras frágiles. Ujú. Por ahí empieza, por ejemplo, la migración masiva en España. Se menciona mucho a musulmanes que vienen de Marruecos, Argelia, Ujú. fronteras frágiles. Leyes, políticas públicas y leyes que protegen poco al ciudadano, la cultura, la religión, Ujú. que es lo que estamos queriendo prevenir en Dominicana. Por eso el movimiento trinitario, porque cuando hay una alerta que amenaza Sí, la libertad, pues surge ese movimiento. Aparte de que Trinitarios es un nombre que el movimiento, ¿verdad? Cuando se funda con nuestros patricios, es genial, porque Trinitario, aparte de ser Dios, Patria y Libertad, también es Trinidad. Y nosotros creemos o sea, nuestra cultura está basada en la Trinidad, porque es un país cristiano, es una región cristiana, con muchas oportunidades, con muchas diferencias, pero esa es nuestra esencia y yo creo que no debemos de cambiarla. Ahora, en un gobierno, digamos, de izquierda, que procure, porque la izquierda surge de esto de abolir el status quo, claro. de la rebeldía. Ujú. Entonces, cuando tú... Pero tiene que, para poder sostener su discurso, necesita El problema... encontrar un
un punto humano o un punto de dolor en el ser humano que ellos puedan tocar. Me imagino que por ahí que tratan de... Para su narrativa, claro. Sí, pero para me su gustaría, narrativa. Pastor, que usted abunde porque... Pero una pregunta, pastor. A usted me lo iba a hacer. ¿Usted cree que eso progrese en un país como el de nosotros? Que venga, por ejemplo, el islamismo y se quiera como establecer aquí. Totalmente. Sí. Porque algo que yo he visto es que a nivel político, nuestro país no es tan ideológico. O sea, se ha tornado muy ideológico en los últimos años. Sí. Pero nuestro país a nivel político siempre ha sido más pragmático. Todos los políticos a nivel ideológico prácticamente piensan lo mismo. Ujú. Aparentemente, así se ve. No, yo no conozco el trasfondo de la política, pero... Pero mira, antes de que Víctor desplaye, o sea, fronteras frágiles y poblaciones vulnerables a nivel monetario e intelectual, las dos. Cuando tú tienes una generación que es tan débil, por ejemplo, España es el país donde más se consumen ansiolíticos por parte de jóvenes. ¿Qué te quiere decir eso? Hay un problema serio de salud mental allá. Claro. La juventud no tiene propósito, es un país con alta tasa de suicidio también. Entonces, cuando esta religión que se centra en una serie de ejercicios que te apuntan hacia que las obras, ¿verdad?, son las que te dan el sentido, pero también te dan una cohesión, te dan una comunidad, te dan un propósito. Y en una religión postcristiana, donde la iglesia ha causado tantas heridas, perdón, en un país donde la iglesia ha causado tantas heridas como lo es España, como lo es Europa, pues esta religión nueva, ¿verdad?, con otro matiz, con otro fondo, pues llega, se impregna, se aprovecha de todo el desconocimiento teológico que existe en cuanto al cristianismo, porque a pesar de ser una sociedad postcristiana, conoce poco de su religión. Sí, claro. O de la religión donde se fundamentó. Y eso, o sea, lo propio ocurre en República Dominicana. Aquí tienes un país cristiano, pero con una tasa altísima de ignorancia, de gente que no conoce su religión, de gente que ni siquiera sabe leer. Tú tienes aquí grupos que son los rabacú, porque la verdad es que las cosas que predican, la verdad es que yo no sé teológicamente de dónde es que la sacan. Y cuando tienes esa ¿verdad?, esa fórmula, tú tienes, y el Islam, que yo te diría que es para mí la religión más satánica que conozco. Porque, ¿Qué? ¿Más que el satanismo? porque el satanismo. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque el satanismo directamente te dice, soy satánico, y genera ¿qué? Y odiamos a Dios. Que No, genera ya entonces un tú bloqueo. generas un bloqueo. El Islam no. Te dice, no, pero es que nosotros también creemos en Jesús. Creemos que Él fue el Mesías y que Él retorna. A nivel escatológico te dicen Sí. que Él retorna. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que lo que omiten, así como diciéndolo bajito, es que Él no es Dios. Pero creemos que Él fue un Mesías, que fue un profeta, que Él retorna como el Mesías antes del Mahdi, que es el gran Mesías que ellos están esperando. Sí. O sea que no hay mucha diferencia y por ahí se van. Tú dices, bueno, pero no, la verdad es que no es tanta la diferencia. O sea, ellos tienen menos diferencia Sí. con nosotros que el judaísmo, por ejemplo. Sí, Que no, es una realidad. que no reconoce a Jesús como nada, ¿entiendes? Más allá de una figura histórica. Pero ellos lo reconocen como profeta, como Mesías, como sí, claro. O sea, lo reconocemos. Y Él vuelve, te dicen. Entonces, una población que no conoce bien su fe, pues es muy vulnerable a caer en una confusión. Y por eso el evento que vamos a hacer el sábado 26 de abril, el último sábado de abril, señores. 25. 25, perdón, sábado 25, es tan importante porque es toda una campaña educativa que queremos educar a la población cristiana y conservadora y dominicana que quiera preservar su cultura y su fe sobre lo que es el Islam y las Vamos diferencias que para allá, tenemos. Félix. Claro. Están invitados, señores, Una que eso. cobertura. Sí. Una cobertura de picante. Se tienen, Pastor, ¿por qué crece? espérate, me causa un poco de curiosidad. ¿Se tienen estadísticas de cómo ha crecido en los últimos años el islamismo aquí en República Dominicana? Se tienen estadísticas sobre, más que de República Dominicana, es en Haití. Y ese es el problema a nivel de seguridad nacional. Después del terremoto que ocurrió en Haití, año 2010, ¿verdad? El Islam pasó de menos de una decena de mezquitas a llegar a más de 30 mezquitas hoy. ¿Qué? Es la religión que más crece. Es que entra en la Haití. pedra a la mezquita, Manao. Claro, no podemos permitir eso, no podemos permitir eso aquí y los islámicos no, así no. Acá hay unas 6 mezquitas en Dominicana y según la ONU, 6. 6 mezquitas, sí, aproximadamente. Pero yo pensaba que eso no existía aquí, Maggi. Sí, claro. Sí. Sí, Yo sí. conozco gente musulmana aquí. Y en ese mismo sentido... El problema es que crece en Haití, en un país que no me alegro de su desgracia, pero lamentablemente, ¿verdad? Es un país con condiciones de alta tasa de analfabetismo, de ignorancia. Se practica el vudú como religión oficial, religión que está prohibida en Dominicana, para el que no lo sepa. O sea, en Dominicana, a pesar de la libertad de culto, el vudú está prohibido acá, hoy. Allá el vudú,
que se mezcla con el Islam, son dos religiones que tienen un fondo complicado de contradicciones teológicas, de violencia teológica, y esa mezcla es preocupante. Es un problema. Y allá esa es la religión que más crece. Ni hablar del problema migratorio que tenemos acá. Aquí no tenemos frontera. Ellos pasan para acá como sin nada y por eso nos opusimos a la mezquita de Punta Cana, que es la mezquita más grande del Caribe, en un país como Dominicana, que no es musulmán. Pues, o sea, ¿quién va a llenar esa mezquita? Sí. Porque dominicanos no son. No la llenan si tú lo juntas todito. Claro. Entonces, ahí viene como la preocupación de entender un poquito de cuál es el fondo de esto. Si es cómo se está financiando, porque sabemos que ellos se financian a veces con fines de colonización ideológica, con dinero proveniente de países como Arabia Saudita, Sudán, Irán, etcétera. loco. Sí. Y eso, o sea, la idea es ir un poquito más al fondo de ese asunto. A nivel de lo social, del impacto social de cualquier movimiento religioso, cuando uno tiene movimientos como el que ustedes representan, ¿cómo ustedes lidian con la idea de esa libertad de expresión religiosa, que me imagino que ellos se apegan a ello? Yo que tengo amigos musulmanes me han hecho que practican el islamismo. No que son musulmanes, son dominicanos, pero practican el islamismo. Ellos dicen... Eso los hace musulmanes. ¿Los hace musulmanes? Sí, porque musulmán no es un término étnico, es religioso. Es religioso, exacto, sí. Ellos no son árabes. Exactamente. Ellos no son árabes, sino son, bueno, sí son musulmanes. Ay, Dios mío, loco. Ellos, su argumento es que ellos sienten, al prohibirse la construcción de la mezquita, que se le está privando de su derecho de su libertad de expresión. De expresión religiosa en ese Sí. sentido. Si en un caso que pasa en algunos países con el cristianismo, que se censura el cristianismo, tenemos países asiáticos que literalmente censuran el cristianismo, y nosotros podemos usar ese mismo argumento en esos países. ¿Cómo nosotros lo manejamos en países como los nuestros, donde sí se dice o se presume que hay una libertad de culto? Yo quisiera responderte. Me he sentado a escuchar básicamente el decurso, el hilo conductor de cómo vamos desde la convergencia político-religiosa. Solo para acotar un elemento importante de que tú estudias la civilización sumeria, que es prácticamente la civilización más antigua conocida actualmente. ¿Puede ser que los sumerios sean la base cultural e ideológica de los hebreos y otras civilizaciones? Totalmente, o sea, totalmente. Pero esa es la cuna de la civilización humana. Por lo menos tú tienes las tablillas, la escritura, que son los primeros artefactos descubiertos que tienen cientos de miles y millones de años. En ese orden, tú ves que la sociedad conocida en esa época estaba conformada por un aparato totalmente religioso. Por ende, el 1% de las sociedades hasta el siglo XIX, o sea, estamos hablando de miles de años, sí, eran las que estaban alfabetizadas. Digamos que el siglo, probablemente quizás el siglo XVIII y XIX, la tasa de alfabetización va creciendo hacia un 10%, bastante bajo todavía, pero eran sociedades teocéntricas. Teocéntricas significa que giraban en torno a un dios o a sus dioses. Desde Sumeria, desde luego tú vas a ver civilizaciones como los egipcios. Isaac mencionó el tema de Moisés, y en ese caso, fíjate que Moisés es el que va a poder escribir las tablas de la ley, porque fue criado en la casa de Faraón y estaba expuesto al lenguaje que se llamaba, o sea, la lectoescritura egipcia era el sinué, ese era el idioma que conocían, era un idioma religioso. Por ende, divorciar la política de la religión es complejo hasta que tú vas a ir viendo en la historia un hombre como Agustín de Hipona, que va a enfrentarse, no directamente, pero de forma ideológica y teológica, a la incursión en Roma. De hecho, a la primera invasión que se hace, que la hizo Alárico el 1, en el año 410, ahí es que Agustín estaba en Cartago y va a escribir posteriormente el famoso tomo más grande que escribió él, que se llamó Ciudad de Dios, o se llama Ciudad de Dios. Y ahí él explica la teoría de las dos espadas. Eventualmente se van a ir bifurcando los caminos y obviamente, o sea, no tengo el tiempo para explicar todo el decurso de esto, pero eventualmente hoy en el siglo XXI, tú tienes entonces política como ciencia social y tú tienes religión como modus vivendi, como lo que debería ser.
Eventualmente tú vas a ver un hombre que se enganche en la política que debe comportar sus valores también. Y si es creyente, independientemente al título que ostente, es un agente creyente siendo o ejerciendo un cargo político como lo ejerce un médico, como lo ejerce un abogado y demás. La pregunta es si cuando llega al aparato estatal no se divorcia de sus valores. Eso es otro tema. En ese orden, en la forma de gobierno, fíjate que hablamos de los reyes o la monarquía, Saúl, David, Salomón. Bueno, pero previo a eso tú tienes el sistema de los jueces. Ahí mencionaste a Samuel y eso fueron 400 años, 420 años más o menos, en un periodo de gobernabilidad diferente. Bien, me dirijo al tema del Islam. En ese mismo contexto, tu pregunta de cómo crece el Islam, fíjate que en el año 610, 612 hay diferentes textos al respecto. Mahoma se encuentra en una cueva y en esa cueva viene un ángel y le dicta lo que él entiende. Primer elemento, él presume a través de dicha revelación que él es el dueño absoluto. Me acuerda mucho a Joseph Smith, ¿verdad? Ese es el de los mormones. Ajá, que tú tienes ahí el tema de del ángel Moroni, la revelación. Sí. Yo puedo mañana meterme en el baño de aquí, lo que tú decías. O sea, bueno, pues yo voy a salir a decir que a mi Dios me dijo, como en este país, en Latinoamérica, y de forma folclórica se abusa del Dios me dijo, teniendo ya una Biblia ahí. O sea, no la leemos bien y ya andamos buscando algo más allá, pero la fuente autorizada primaria, que el mismo Pedro dice, esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Pero bien, eso es otro tema. En ese orden, cuando Mahoma, en un mundo donde ya Roma había caído, Mahoma entra y le ofrece un estado de propósito y definición, que era lo que Isaac conectaba más adelante con lo que está pasando en sociedades postcristianas como es Europa, como es Estados Unidos también. En ese orden, el musulmanismo le ofrece a las personas de la época, siglo VII, le ofrece identidad y son tribus nómadas que comienzan a agregarse a un movimiento. Mahoma muere, vienen los califatos, vienen las sucesiones. Si no hubiera sido por la famosa batalla de Tours de Carlos Martel en el siglo VIII, toda Europa fuera musulmana. Pero bien, ¿cómo creció eso? Creció como un movimiento político que le daba orden a sociedades nómadas. Todo aquel, y el Corán lo dice, que no era parte, o que era enemigo, o que no se sometía, o que era politeísta, y no era monoteísta, y de hecho, la historia, claro está, que la primera esposa de Mahoma tenía vínculos con el cristianismo, los padres de ella tenían vínculos con el cristianismo. Bueno, pues evidentemente, esta forma abrasiva de la teología musulmana va a ser absorbente y va a terminar dominando o predominando en gran parte de lo que fue Europa. Y eventualmente ya vemos la historia, vemos cómo España, o sea, España va a ser un enclave en el siglo IX y en el siglo X, lo que es Andaluz, o sea, esa ciudad fue un enclave importantísimo de los musulmanes y España, la España musulmana, que por cierto avanzó mucho. Sí. Y tú tienes ahí a sociedades importantes también como musulmanas donde se va a descubrir el tema de las matemáticas de forma más avanzada, el tema de las álgebras, el tema de la alquimia. Realmente el álgebra de Baldor sale de allá. No, Baldor fue un cubano, el álgebra sale... El álgebra sale... Tú conoces historia, te das cuenta de Al-Harizimi fue el árabe. De hecho, la foto que está en no es Baldor. No, Baldor fue un cubano. Pero la portada es del árabe de Al-Harizimi. Bien, en ese orden... Que usted la ponga la foto aquí en el contenido. Sí. Para que vamos a poner información. Tú tienes mencionaba a España y tú tienes a Bagdad, que era una capital fundamental en Irak. Bueno, Bagdad en su época... señores, los perfumes, las matemáticas, mencionaba, la medicina, ese cruce que se da con las cruzadas, por cierto, va a ser muy positivo a nivel de avances cultural. Ahora, aterrizo a un punto crítico de lo que hemos venido conversando y por qué lo vemos como una amenaza. Tú preguntabas, bueno, ¿cómo se mide el impacto de movimientos como este? Pero yo te lo voy a poner de movimientos religiosos cuando llegan a una sociedad y cómo les respondemos a la libertad de culto. Muy simple. Primero, la Constitución Dominicana
no da una libertad de culto absoluta. Eso es una mala lectura de los artículos de la Constitución. O sea, en República Dominicana no tenemos No, libertad de perdona, culto la absoluta. tenemos. Bueno, absoluta no. Hasta un límite. No, porque es condicionada y está ahí en la Constitución. Dice el dominicano o en República Dominicana, estoy parafraseando la Constitución, tenemos libertad de culto siempre y que no afecte el buen orden social. Ese acápite ahí que tú vas a agregar, por eso el vuduismo en República Dominicana está no permitido de hecho, y es una pena que no se regule en nuestro país, porque fíjate lo que pasó en el carnaval de Punta Cana recientemente. Lo que había era un acto folclórico vudú ahí. Totalmente. Y tú dices, bueno, eso es el folclore. Eso no es el folclore dominicano. Si tú estudias la religión popular, que es la religión, no la religión católica, la religión católica es muy popular, pero la religión popular es una religión sincrética, mágico-religiosa, que tú tenías un hombre como Fradique Lizardo, como Roldán, que son sociólogos que explicaban o explican claramente esta parte de la sociología, que si Liborio en San Juan, que cómo tú ves las 21 divisiones, que los misterios, que de repente te meten a Anaísa, pero Santa Marta, pero que es un santo católico. Bueno, todo eso tiene una explicación de la base religiosa nuestra. ¿Qué pasó en los Estados Unidos cuando llegó el buque Mayflower? En el siglo XVII, a la costa este allá en los Estados Unidos. Tú tienes el buque Mayflower y 10 años después vas a tener el buque Arabella. Sucede lo siguiente, que el 70% de las mujeres que llegaron en ese buque, la mayoría eran provenientes de los Quakers, de los cuáqueros, y el 70% era alfabetizado. El 80% de los hombres era alfabetizado. ¿Qué hace? Fundan universidades. Ahí tú vas a ver el tema de Harvard, que va a ser una universidad que se funda para formación pastoral. Tú ves que fundan Yale, tú ves que más adelante fundan Princeton. Y estas sociedades, el tema histórico, Europa, en la época del descubrimiento, la potencia ¿cuál era? España. Estamos hablando en el año 1492. Estamos en el siglo XVII, y ahí viene el redescubrimiento de América, la población, digamos, de esa parte de América, que es la parte que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Calcula los años que han pasado desde que el buque Mayflower atracó allá a lo que es Estados Unidos hoy. Quítale los temas conflictivos y de problemas. Es la nación que más ha progresado en todos los sentidos. Si tú los cuantificas, es la potencia mundial hoy, y lo ha hecho en un lapso de 300 a 400 años. Y su principal, tú lees las cartas de George Washington, de Jefferson, de John Adams, de los primeros presidentes, y sobre todo la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson. Los tratados entre ellos parecían tratados teológicos. Epístolas. ¿Por qué? Porque no eran necesariamente creyentes, pero estaban convencidos de que el éxito de la sociedad, tú ves el tema de la abolición de la esclavitud por un hombre como Abraham Lincoln, y tú te vas a dar cuenta que los principios que gobernaban muchas de las creencias de ellas sociales estaban basados en la Biblia. Fantástico. Ahí hay un número cuantificable que ha pasado en los Estados Unidos, que ha sido entonces el motor del continente latinoamericano. El progreso que tenemos en Latinoamérica, en mayor o menor proporción, excepto que tú seas comunista o de izquierda o socialista, tú no le vas a reconocer eso a los Estados Unidos. No se lo vas a reconocer, pero ahí están los números. Claro, sí. La nación que más ha progresado. En realidad uno llega allá pero calcula la ventana de años. Sí. Ahora, comparemos a los países donde llega el Islam. Yo creo que eso responde contundentemente. Llega, excepto en Andaluz y Bagdad, que los mencioné responsablemente de la historia. Yo quisiera, porque nosotros tenemos unos musulmanes que nos dan seguimiento, mira, que nos respiran en la nuca. Y que, ojo, de este contenido tú verás 580 cortes de ellos. Estaba de vacaciones y me sacaron de mis vacaciones y van a hacer 2 millones de cortes a los que nosotros, honestamente, amigos, no les respondemos porque no vamos a perder el tiempo. Ustedes no se molestan si lo traemos para acá. No, al contrario, tráigalo. Lo traemos. Yo nunca conversaba así. No, pero son yo creo que están en Perú. Son de Perú, pero yo no creo que vengan. Porque es más fácil atacar por los comentarios. Claro. Pero, o sea, quiero aportar a lo que decía Víctor, lo que tú decías de tus amigos musulmanes que dicen que se estamos violentando su libertad de culto.
No, lo que estamos propugnando es que se respete la libertad de culto. Porque cuando tú ves un patrón estadístico geopolítico, ¿verdad? Porque el Islam se mezcla con la política, y tú ves que donde esta religión se masifica, estadísticamente crecen las violaciones hacia la mujer, se pierden los derechos de la mujer, aumentan los asesinatos, el terrorismo, la pobreza. Pues, ¿qué yo tengo que esperar para yo tomar acción? Nosotros en República Dominicana somos conocidos por ser un país de la improvisación, como todos los países de tercer mundo, casi todos. Entonces, vamos a seguir en esa. Yo veo lo que ocurre, conozco un poco de la religión porque la he estudiado. No me considero un teólogo del Islam, pero sí la conozco. O sea, yo te puedo mencionar, porque me gustaría que la gente conozca la religión, el Sura 434, que es muy popular porque es el único sura donde Alá legaliza una golpiza por parte del esposo o su esposa, si no se comporta. Wow. Una golpiza. Claro. Y quiero que la gente lo busque en ChatGPT. O en Grok, o donde lo quiera, o cómprese un Corán. Porque la realidad es que, gracias a Dios, hoy en día, la información está tan disponible que es muy difícil mentir o engañar. Ahí están. Tú tienes suras como el 9 que te incitan a la violencia y a la no tolerancia. Tú tienes otros suras donde te dice, donde se le da indicaciones a los musulmanes de que no se mezclen con judíos ni con cristianos. Tienes, por ejemplo, en la sunna del profeta Mohammed, lo que él pensaba acerca de la apostasía y cómo él entendía que debía ser castigado un apóstata, que era con la muerte, la pena capital para una persona que abandona el Islam. Entonces, esa religión de fondo, yo te diría que lo primero que tengo que argumentar es que es anticonstitucional, según la Constitución de la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, si una religión que es anticonstitucional en su teología de fondo quiere venir a crecer aquí, yo fíjate que ni siquiera estamos diciendo que se prohíba. Lo que estamos diciendo es que se regule mediante la aprobación de un proyecto de ley que lo promovió o lo diseñó el diputado Elías Huesín Chávez. Sí. Y ese proyecto de ley lo que quiere hacer es regular esta religión, porque no se le puede dar una libertad absoluta por lo que termina ocurriendo. Pero fácilmente, discúlpame, Billy, que te interrumpa. Esa regulación que tú estás diciendo le lacera sus creencias y sus reglas. Entonces, entonces ellos lo que van a decir, yo traigo el islamismo, esta es mi religión, entonces tú me la estás cambiando con las leyes de tu país. Lo que pasa es que ahí lo que Víctor y yo hemos dicho tantas veces, en los países musulmanes que tú mencionabas, el cristiano se puede sentir cohibido. Lo que pasa es que allá nos matan. Es lo primero. Segundo, ¿cuál es el efecto más nocivo que puede generar el cristianismo para una sociedad? Rabacucu. Una gente que anda hablando disparate, mandando gente al infierno. ¿Cuál es el efecto más nocivo que puede generar un musulmán radical? Un terrorista con bomba. Pero volador te compara. En Acrópolis. Pero ahí voy. Fíjate el impacto de las sociedades y el tema de las libertades. Que no solo yo, Isaac, o sea, ambos, y es importante constatar esto. Nosotros somos promotores sine qua non, y más yo, porque Isaac es más radical. Yo soy radical con mis convicciones, pero mis convicciones yo las centro, por ejemplo, como un hombre como Voltaire decía, tú y yo podemos estar en desacuerdo sobre algo, pero yo respetaré tu derecho de opinar lo contrario hasta la muerte. Exacto. Yo soy una gente que cree que usted puede ser lo que usted quiera. O sea, esa es su decisión. No creo que está bien. No necesariamente vamos a comulgar lo mismo, pero aquí no se trata de un tema ideológico solamente. Exacto. Aquí no se trata de si tú eres bautista y yo soy pentecostal, o si tú eres ateo y yo soy cristiano, o si tú eres anglicano y yo soy episcopal, o si tú eres de la religión zoroastranista o yo soy judío. No, el problema es el impacto. ¿Por qué el vudú está prohibido en la República Dominicana? Bueno, porque el vudú dentro de sus prácticas tiene prácticas antropófagas, o sea, se caen gente. Sí, o sea, usted va a justificar, usted va a justificar un crimen por su religión, exactamente el Islam. Claro. No solo eso, que hablemos de pedofilia. Dentro de las cosas que debe mencionarse, que ellos le molesta tanto que mencionemos y que van a querer defender, cosas que nosotros lo hemos tratado con tranquilidad porque nos la han puesto muy fácil. O sea, no, que si no son 6 años, que son 9, que si no son 9, que son 14. O sea, la segunda esposa de Mahoma fue una niña. Fue una niña de 6 años. Uno de los de las sunnas más importantes de ellos, que la citan cuando le conviene, pero una de las más importantes,
claramente habla de esa historia de forma taxativa, de forma clara. Y entonces quieren justificar esto como que es algo permisible. Pregunto, yo tengo una hija. Cuando una persona, y nosotros somos cristianos, y sabemos que el que va a una iglesia, del corte que sea, está expuesto a una ideología y toma decisiones producto de las convicciones e ideologías que le enseñan ahí. El problema es que el ser humano no está hecho para criticar o cuestionar de facto lo que le enseñan. Si no, muchas iglesias grandes de este país cristianas estuvieran vacías. Si la gente cuestionara o usara Si la gente dos dedos de frente, pero justo, entonces... Está haciendo muchas preguntas. Póngalo en disciplina. No, o simple y llanamente, como Isaac dice, o sea, la información está ahí. Imagínate donde censuran de forma absoluta el cuestionamiento, que es en el musulmanismo. Entonces tú dices, la mayoría de musulmanes son gente mala. No. Tu amigo debe ser un gran musulmán y probablemente actúa de forma moral más que muchos creyentes. Es que el problema no está en la mayoría. Yo te voy a reformular la pregunta. Vayamos a las minorías, que son siempre las que quieren crear sectas. Es como el perro chihuahua. Mientras más chiquito es, más ladra. Más ladra, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha producido la minoría del protestantismo o del catolicismo radical? Sí han habido muertes, pero no ha sido la constante. O sea, cuando tú estudias los casos más graves, que ellos van a Google y buscan 4 creyentes mataron a un grupo de gente, la radicalización existe en todo lugar. Ahora, cuando tú estudias las estadísticas de los últimos 20 años... Sí, del comportamiento del mundo, tú te vas a dar cuenta que más del 50% de los actos terroristas graves, o sea, menciona al Boko Haram, menciona Al Qaeda, menciona lo que está pasando hoy, señores, hoy estamos hablando y hay una guerra, y hay un régimen que tenía o que tiene, no sabemos si está cojo, muerto, mudo, en coma, el ayatolá, a Jamenei, y son regímenes que están basados definitivamente en posturas ideológicas. Fíjate cuál es el conflicto. Tenemos que borrar a los sionistas, y los sionistas dicen a Israel completo, tenemos que protegernos del Dios de los persas. Es un tema religioso, hermano. Sí, religioso. O sea, es un tema religioso. No hay un tema político per se. Lo político se desprende ahí, que el control del petróleo. Los intereses. Sí. Que si las almas. Y eso es otro tema. De ahí me surgen muchas preguntas, pero para ir siguiendo la línea de esta conversación. Yo tuve esa conversación con un amigo y algo que él decía es que muchos pastores y creyentes en el país se preocupan por la llegada del Islam, porque el Islam es una religión que crece, que donde llega crece y podría convertirse en una competencia para el cristianismo. Como una especie de miedo a que a que le quiten el diezmo. Exactamente. Lo dijo claro. Hey. ¿A qué usted cree que se debe o si sería posible eso? Mira, ¿qué opinión le merece esa otra opinión? Absurda, aunque realista, lamentablemente. O sea, yo creo que, como Pablo dice en la carta a los Filipenses, muchos predican a Cristo por vanidad, otros por verdad, otros por intereses, otros... Y más allá de que definitivamente hay quienes la predican por verdad, la contraposición ahí es lo mercurial. Desde la Didache, que fue uno de los primeros escritos apostólicos, fechémoslo cerca del año 100. La doctrina, el primer libro de doctrina. Bueno, una conjunción de que en algunos textos le llaman la doctrina apostólica. Fíjate que hablaba ya ahí de que el que llegara tratando de hacer negocios en nombre de Cristo ni los recibiera. Ojo, eso no era nuevo, ya había pasado en el Nuevo Testamento de forma... muy puntual, y tú te vas a dar cuenta de que había gente que inclusive terminaba negociando a través de la fe. Pues siempre ha existido eso. Entonces, Pablo hace un llamado a aquellos, a cuidarse de aquellos que hablan de Cristo buscando ganancias deshonestas, monetarias. O sea, falsifican la palabra que él usa. Sí, medran. Sí, medran la palabra de Dios para obtener ganancias deshonestas. No, y la primera carta a Pedro, capítulo 2, hablando de los falsos maestros, es bastante contundente. La epístola a Judas, la segunda carta a Timoteo. Las cartas de Juan también
preocupado por el crecimiento del gnosticismo. Sobre todo el docetismo, cuando dice si Cristo no viene... si no vino en carne Cristo. Eso eran prácticas docetas. Ahora, ¿cuál es yendo a la pregunta básica tuya? Tú tienes aquí en la República Dominicana la preocupación de si una religión crece o no, y si me va a robar adeptos o no. Yo pienso que eso es como el hombre que no deja que su mujer salga por temor a que se le enamoren. Pues el problema lo tiene usted, que no está haciendo su labor correctamente. En este caso, si no hemos fundamentado correctamente a la gente, si no estamos enseñando... Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es que a base de milagritos fabricados en las iglesias hoy, de esos milagros y de esos espectáculos, que, ojo, yo creo que Dios hace milagros, pero inclusive en el griego del Nuevo Testamento, la palabra es, o sea, el griego que utiliza en Corintios 12, en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones, habla de energemata dunamenon, o sea, es una energía súper poderosa, por usar un término más coloquial. Lo que está diciendo no es algo común y trivial, como este alargamiento de pie constante que estaba, claro. Mira, le creció 1 centímetro, una cosa loca. Favorito de y tú dices, pero hermano, o sea, esos profetas se buscaran mucho dinero si ellos alargaran otra cosa. Ya basta. Es verdad, hay problemas con eso. Pero ayudaría, solucionaría muchos problemas matrimoniales. Bueno, yo creo que muchas esposas llevarían algunos esposos. Pero escucha esto, el tema es que a Jesús le pasó lo mismo cuando llegó a una ciudad y dice, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho la cantidad de milagros que se hicieron aquí, o un mínimo de los milagros que se hicieron aquí, el caso de ellos hubiese sido otro diferente. Y el texto Mateo, el Evangelio de Mateo es específico. Mateo dice claramente una palabra que Jesús usa ahí, es que a pesar de los milagros no se arrepintieron. Y yo te pregunto, ¿qué es el Evangelio? No es milagro. El Evangelio se enfoca en la cruz. Y la cruz se enfoca en redención. De hecho, hablando de esta semana, redención que empieza por el arrepentimiento. Señores, el Evangelio no produce aplausos, produce u ofensas o arrepentimiento. Sí. O sea, en esa base, tú me dices a mí, bueno, llegó el musulmán, el que quiera irse detrás de cualquier cosa es libre. Jesús en Juan capítulo 6 lo dijo, ustedes que quieren ir, váyanse. O sea, hay gente que está detrás de los panes y los peces y lamentablemente, debo decir esto, con mucha propiedad y sin temor a generar escozor, nosotros estamos replicando el modelo del pan y circo en muchas iglesias. Dale a la gente lo que la gente quiere. ¿Qué le traemos? ¿Un buen artista? Traigamos un buen artista. Sí. El predicador del momento, yo no digo que esté mal invitar a alguien. Eso es buenísimo. Cuando usted ve dones en otra persona, o sea, yo me siento muy bien que Isaac, Dios lo ha levantado para este tiempo, para hacer algo que nadie está haciendo. Pues vamos a apoyarlo. Ahora, y vamos a invitarlo, y vamos a abrir paso, y vamos a abrir puertas, y vamos a quitarnos para que otros pasen. Pero cuando usted no tiene nada que decir, usted lo que tiene que quitarse. Porque usted lo que está es entreteniendo personas como si usted fuera el payaso dueño de un circo. Wow. Entonces hoy tenemos más payasos que personas que enseñan. Claro. Tú te pones a ver las estadísticas, señores, y da pena y vergüenza. Y que a veces entre ministerios se está hablando y la idea es, hey, rompiste, mira, y para tú romper tú haces esto, y tú dices esto, y la gente hace esto. Sí, que lo manipulan, eso La idea es mira producir... de qué manera tú puedes lograr que puedan traer más dinero. Que antes de... Exacto. Pero ese es un tema, o sea, y debo decir, estamos en un podcast cristiano, señores, pero esa es la sintomatología de la iglesia de hoy. Y el que no quiera verlo, entenderlo, no está leyendo la Biblia. Uno de los reformadores más importantes, menos mencionados, menos entendido, fue Ulrico Zwingli. Digo así porque ni fue amigo de Lutero y no coincidió con Calvino. Lo matan en la guerra, él era capellán en ese momento, lo matan en la guerra de los cantones católicos. Pero él, una de las frases más prominentes que yo nunca olvidaré de Ulrico Zwingli fue la siguiente: una nación que lee la Biblia es una nación que se convierte genuinamente de los ídolos a Dios. En pocas palabras, él dijo, no hay que ser un gran teólogo, ni un Martín Lutero, ni un Oeco Lampadio, ni un Melanchthon. No, hay que ser una gente que lea el texto. Lee el texto. Por eso la Reforma enfatizó tanto en
en llevar el texto a lenguas vernáculas que la gente la entendiera. Por eso Lutero, cuando estuvo preso o autosecuestrado en el castillo de Wartburg, llamado el Caballero Jorge, en el seudónimo que usó, se dedicó a traducir la Biblia al alemán con esta premisa: yo quiero que la gente de la esquina, la vecina que está ahí abajo, entienda en el alemán más simple. Y Lutero se convirtió en uno de los 3 alemanes que renovó y reformó. La lengua alemana se le conoce como uno de los padres del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es para comunicar. Entonces, en pocas palabras, mi hermano, no estamos leyendo hoy en día. Tú hablabas de estadísticas. Mira, el 5% de la gente que va a una iglesia, según la firma encuestadora Barna, es aquella que lee la Biblia. Y con el perdón, mira, la iglesia se puede llamar Iglesia Bautista. La iglesia se puede llamar Comunidad Bíblica de Fe. La iglesia se puede llamar Movimiento de Restauración, Avivamiento Apostólico y Profético. Olvídese del nombre. Porque a veces es como las marcas. Porque está estampada con una marca, usted le imprime el valor de la marca a lo que consumo o al producto. Sí. No. Señores, los de Berea. Lo dijo Pablo. ¿Y qué hicieron los de Berea? Consultar de una vez. Estudiar la Biblia o lo que tenían en ese momento, los escritos de los profetas, para constatar lo que estaba diciendo. Usted, lo que estamos diciendo nosotros, audítelo. Es una de las cosas que yo repito, y tú has ido a mi iglesia, que yo repito desde el púlpito: mire, audite lo que yo estoy diciendo, lea la Biblia. Claro que lo Porque compruebe. al final, que alguien me diga, usted está equivocado, lo que pasa es que los pastores nos consideramos incuestionables. Y yo creo que, volviendo al tema del arrepentimiento, no existe nada que emule más la cruz y que exalte más el nombre de Dios. Por lo cual Él murió, por cierto, ahora, y resucitó, que es lo grande, la redención, la transacción del pecado por la redención. Que una gente pueda decir: mira, yo estoy mal. Decirlo no solo, sino asumir condiciones de arrepentimiento y cambio. Ese es el evangelio.